¿Crees que Winston Churchill fue el bueno de la Segunda Guerra Mundial? Debemos convenir que su figura, su agresividad contra la amenaza nazi fue lo que libró al mundo de una dieta perpetua de salchichas. Esta es una cuestión que tratan en una entrevista reciente Tucker Carlson y Daryl Cooper, historiador aficionado a meterse en líos. Me refiero, la entrevista lleva decenas de millones de visitas, pues no deja a nadie indiferente, a pesar de que en ella solo se plantea la pregunta, no se hace ningún juicio que pretenda ser objetivo, al menos, sobre personajes históricos como Churchill y otros sobre cuyas acciones se ha construido la sociedad actual. Pero es que el hecho mismo de plantear la pregunta sobre Churchill es arriesgado, peligroso, incluso. Y esto porque, como explica Cooper en la entrevista, la Segunda Guerra Mundial es un mito fundacional de nuestra sociedad actual, un hecho histórico sobre el que no caben grises, solo blancos y negros. Un mito tan importante no puede, al menos todavía, someterse a examen, pues tras este conflicto se asentaron una serie de ideas y, claro, cuestionar esa historia nos haría cuestionar las ideas mismas. Ideas, por ejemplo, como la de que el gobierno cuidará de nosotros para que nos vaya, en general, bien a todos. Ideas que se acaban convirtiendo en mitos y mitos que pueden tener un gran impacto, no siempre positivo, en nuestras vidas. Hoy tenemos que explorar uno de ellos. La práctica totalidad de los países que pasaron a conocerse tras la Segunda Guerra Mundial como el bloque occidental han abrazado desde entonces un estilo de gobierno que podríamos calificar generalmente de democracia liberal. En ellas, la protección del ciudadano y su bienestar han pasado a un primer plano con el paso de los años. El foco central de ese interés por el bienestar lo encontramos en la vivienda. Pues también la práctica totalidad de los países bajo este régimen político y social priman el acceso a la vivienda como algo fundamental a proteger. La Constitución española, por ejemplo, en su artículo 47 habla de la vivienda como un derecho para todos los españoles. A pesar de ello, en los últimos años, décadas incluso, se vive una especie de crisis de la vivienda en todos estos países. Desde Alemania hasta California, la situación de la vivienda ha ido primero paulatinamente y ahora radicalmente empeorando para gran parte de la ciudadanía, sobre todo para los jóvenes que se encuentran con que tienen que dedicar mucho más tiempo a ahorrar y endeudarse mucho más para futuro, para de esta manera poder acceder a una primera vivienda y que además no tienen la posibilidad de hacerlo o de adquirirla donde sería su preferencia, con el daño que esto supone, claro, para sociedades enteras en las que se reduce la riqueza disponible y también el tamaño de las familias. Existe la idea generalizada, el mito, de que los gobiernos se preocupan por este problema. De hecho, es un problema que sale siempre en las elecciones y es un problema que la gente tiene en mente cuando acude a las urnas a votar. Por tanto, es un problema que está en la mente de todos y existe esta idea de que el gobierno se preocupa de ella y que cuanto más poder tenga el gobierno, más capaz será de aliviar el problema. Housing is a human right. Housing is a human right. The rent is going through the roof. Housing is a human right. En línea con esta idea o este mito en la mente de las personas, y aquí está lo grave, se ha mitificado que dentro de los tipos de gobiernos posibles, los gobiernos progresistas son los que más pueden hacer por solucionar este problema, pues son los que más prometen hacer por la plebe, digamos, más prometen hacer por la igualdad, por el bienestar de cuantas más personas mejor. Pero, ¿es esto cierto? Un estudio reciente, publicado por el New York Times, difícilmente un periódico que se podría considerar de derechas, más bien lo contrario, muestra que en los estados donde gobierna el Partido Demócrata sin control ni veto posible
por parte del Partido Republicano, es decir, en aquellos estados donde el Partido Demócrata, el partido más progresista, gobierna sin ataduras, pudiendo hacer básicamente lo que quiera y deshacer también prácticamente lo que quiera, bueno, pues en todos estos estados la disponibilidad de vivienda ha empeorado y el coste de la misma ha subido. El peor, curiosamente, sería California, el estado donde la izquierda, digamos la izquierda política, gobierna prácticamente desde que se unió a la República. In California, the cost of housing is so high that for many people it's simply unaffordable. There's housing going up, but it has slowed down over time really sharply, and it is nowhere near sufficient to keep pace with California's population. The median price of a home in San Diego County is now a staggering $830,000. ¿Cómo explicar esta situación? El editor jefe del New York Times explica que siempre se repite el mismo escenario, un escenario que él ha sido testigo o del que ha sido testigo durante los últimos años en los que se viene preocupando por este tema. Y el escenario es el siguiente. Se propone un cambio o se propone un proyecto para construir edificios de alta densidad, es decir, edificios que ocupen el mismo espacio físico, pero que permitan construir hacia arriba para de esa manera permitir que se construyan más viviendas, y a la propuesta o a la idea, todos son buenas caras. Es decir, cuando se llega y dice, oh, mira, vamos a hacer este proyecto para cambiar esta zona de aquí y permitir que se construyan más casas, para de esta manera permitir que personas que no tendrían acceso a las otras casas, los chalets con piscina, pues que al menos se puedan comprar un pisito en esta zona. Pues al final trabajan aquí, ¿no? ¿Por qué no permitir esto? Bueno, pues al principio cuando se proponen estos proyectos siempre son buenas caras, nos cuenta este editor jefe, pero a la hora de aprobarlo, a la hora de decir, vale, ok, sí, venga, pa'lante con esto, todos son pegas. And it goes like this. I am very in favor of affordable housing. We need more of it in this community. However, I have some concerns about this project. We have the hearts to do this, but we're doing it wrong. Y es lógico que se rechace solucionar el problema de la vivienda permitiendo más construcción, pues ese incremento de la oferta reduce la riqueza de los propietarios actuales. And who spend their time fighting vigorously to keep the value of their real estate assets super high. If you want to keep Palo Alto the kind of neighborhood and community that we all treasure, low intensity, low density. Es decir, si tú tienes una casa, tu vecino tiene otra casa y los dos vecinos o los más vecinos que haya, estáis ahí en vuestro barrio de todo chalets con piscina, pues claramente lo que no os interesa es que en la parcela siguiente pongan un edificio con 80 apartamentos, porque eso va a bajar la media del coste de las casas en esa zona y va a tener un impacto sobre el precio de tu vivienda, es decir, va a tener un impacto sobre tu riqueza. Es malo, por tanto, que esta gente diga, oye, yo estoy a favor de que se creen más viviendas porque de esta manera se aliviará el problema de la vivienda, pero luego hagan todo lo contrario cuando les toca actuar. Pues es una pregunta difícil porque es lógico que quieran velar por el valor de su riqueza con vistas a, por ejemplo, sus herederos. Y por cierto, hablando de sistemas de herencia, antes de continuar con este análisis, estos sistemas de herencia con Bitcoin pueden ser a veces problemáticos, así que si te planteas este tema, échale un vistazo al sponsor del vídeo de hoy. Que Bitcoin suba tiene sus cosas buenas, pero también trae consigo sus preocupaciones. Cuando sube te empiezas a preguntar si lo estás custodiando bien, te empiezas a preguntar qué ocurriría si te pasara algo, te preguntas, en definitiva, si las personas a las que quieres y para las cuales estás ahorrando este Bitcoin podrán acceder a él si te pasa algo. Y para solucionar este problema, OnRamp nació y ofreció este sistema de herencia para tu ahorro en Bitcoin. OnRamp lo que ofrece es un servicio de custodia multifirma, multijurisdiccional, es decir, 3 empresas en 3 países distintos que te permiten siempre gestionar tu Bitcoin de manera que tú siempre lo controlas y estas empresas nunca tienen acceso unilateral al mismo. De esta manera tú puedes disponer de este Bitcoin cuando quieras, crear sistemas de herencia y otros sistemas de seguridad personalizados. Descubre más sobre esta solución en la página web de OnRamp, dejo el enlace en la descripción, mándame un mail, yo también te puedo explicar, y si lo contratas y quieres recibir $250 de vuelta, usa el código UPSB. Me preguntaba si es malo que la gente actúe de esta manera, que diga, oye, yo estoy a favor de arreglar este problema, pero luego actúe de la manera contraria. Y creo que es difícil
enjuiciar esto, decir que algo es malo o algo es bueno. Por eso no creo que se pueda juzgar. Sí que se puede decir que es hipócrita el decir una cosa y actuar de la manera contraria, eso sí, pero que es malo o bueno es más difícil. La realidad es que estamos viendo el precio de la vivienda crecer sin freno en comparación a los salarios medios en la mayoría de países de Occidente, países en los que el votante medio es un votante preocupado por solucionar este problema, pero que cuando le vienen las soluciones posibles, pues no está a favor de ninguna. Y podemos ver que este problema se extiende en, como digo, la gran mayoría de los países. Podemos verlo, por ejemplo, en Canadá, donde el precio de la vivienda en comparación al ingreso medio de sus habitantes ha pasado en tan solo 20 años de ser 6 veces a 11 veces, es decir, lo que generalmente ganaba un canadiense en un año le daba para en 6 años comprarse una casa, ahora necesitaría 11 años. En Estados Unidos la situación es parecida, también se ha vivido un incremento muy fuerte en el número de años que necesitas de ingresos para poder permitirte una vivienda. De hecho, estamos en un punto ahora en el que este ratio es mayor que el que se vio en 2008. En Reino Unido la situación es la misma, también si observamos el precio de las casas en comparación al precio de, a los salarios medios, también se ve una diferencia sustancial. España no da datos, o al menos no permite datos sencillamente encontrables sobre este fenómeno, pero sí que nos permite ver el precio de la vivienda y su crecimiento en los últimos 10 años. Y es una tabla que duele ver, pero que duele más incluso ver si nos centramos en lo que ha ocurrido en los sitios, en las zonas, en las regiones donde la gente realmente quiere vivir. Bien, ¿cómo se puede explicar esta situación? Porque es abiertamente contradictoria. Bueno, yo creo que se puede explicar, claro, desde el ángulo del dinero fiat, y esa es una cuestión que tratamos a menudo en este canal, pero hoy quiero explicarlo no desde el punto de vista del dinero fiat, sino desde el punto de vista del mito que estaría alimentando este fenómeno. Un mito que ocupa las mentes de los ciudadanos hoy. La idea de que hay alguien por encima nuestro, un gobierno omnipotente, omnisciente, forjado tras las grandes guerras mundiales del siglo pasado y preocupado por solucionar nuestros problemas. Un ente que hará lo que tenga que hacer sin que nosotros nos tengamos que preocupar. Un ente que no existe. Esto es un mito, no es real. Y por esto se dan continuamente casos como el de California y demás países en los que se está a favor de solucionar problemas como el de la vivienda, pero se actúa por las mismas personas que están a favor de solucionar esos problemas en contra de esos deseos expresados en las urnas, en las votaciones y en las consultas. Esto por sí solo debería demostrarnos que efectivamente ese ser omnisciente no existe, que ese ser omnipotente que es capaz de hacer todo y que vela por nuestros intereses no está ahí. Lo que existe realmente, lo único que existe no es una voluntad general, sino es una voluntad particular. La voluntad de las personas, como tú, como yo, como las personas que están en California, como las que están en Canadá, como las que están en Inglaterra, personas que velan por sus intereses y que aprovecharán las herramientas a su alcance para que les vaya lo mejor posible. Cuantas más herramientas, claro, pongas a su disposición, es decir, cuantas más ofrendas hagas a este mito, cuantos más recursos cedas y más poder otorgues al ser mítico, más capaz será de alejarte de la riqueza. Y esta cuestión, curiosamente, es una que los bitcoiners entienden bien. Y supongo que por eso también son bitcoiners. Pues todo Bitcoin, todo el sistema de Bitcoin, todo el protocolo de Bitcoin está basado sobre la idea de que no hay un ser superior. Desde los mineros que se dedican a obtener energía para cambiarla por Bitcoin, hasta los desarrolladores que se dedican a pasar el día tomando café y buscando agujeros en el código de Bitcoin, 15 años después, pasando por los plebeyos, que lo único que hacen es estar ahí, tener Bitcoin y tener un nodo, si acaso, pues entre todos ellos solamente hay personas velando, cada uno de ellos, por su interés particular. Y es esa búsqueda del interés particular, esa persecución del interés particular, la que mantiene el sistema funcionando, sin necesidad de un ser superior. Y de esta manera se consigue crear riqueza para todos los participantes del sistema, simplemente, o en gran parte, porque dentro del protocolo de Bitcoin no hay que rendir tributo a ningún ser mítico.
Quizás es por esto que los bitcoiners entienden esta cuestión bien y a otros les cuesta más. Pero por esto es bueno preguntarse por las ideas que fundamentan tu pensamiento, ideas que pueden tener su origen hace 2000 años, hace 200 años, hace 100 años, hace 50 años, pero ideas que están fundamentadas en esos mitos que nos hemos ido creando y que son la base de las sociedades en las que vivimos. Y tienes que preguntarte esto, pues ten en cuenta que al final la libertad está al alcance de todo el que decida enfrentarse a estos mitos con un poco de ojo crítico. Y antes de cerrar el vídeo de hoy, pasemos a comentar un par de cosas y luego iremos a la necrológica para simplemente deciros que podéis suscribiros a la newsletter del podcast y os mando un mail los sábados. Este mail va sobre temas que tienen que ver con Bitcoin, claro. El próximo irá sobre la destrucción creativa bajo un protocolo como Bitcoin y hay otro sobre el mundo woke, pero ese, aunque puede ser que haya ganado la votación esta semana, será para la semana siguiente. Bueno, si quieres recibir este mail y los siguientes, suscríbete en la página web del podcast, unpodcastsobrebitcoin.com. Estamos ya a finales del principio de septiembre, pero a finales de septiembre se producirá la Watch Out Bitcoin, que es esta ¿cómo se dice esto? Conferencia de bitcoiners que se juntan en Madrid para hablar de Bitcoin. Bueno, si quieres ir, pues te puedes apuntar usando el código que está en la descripción y de esta manera obtendrás un descuento y así podrás pasar el rato con bitcoiners de manera más barata. Y cerremos con la necrológica recordando la muerte en tal día como hoy de Akira Kurosawa. Akira Kurosawa fue un director japonés de cine y también pintor que es reconocido hoy como uno de los grandes directores de la historia. Y hemos hablado mucho en este vídeo de mitos y de cómo los mitos que tenemos pueden ser distintos en función del lugar en el que te encuentres. Y claramente los mitos que inspiraban el cine y las ideas de Akira son distintos a los que podemos tener aquí donde estemos viendo este vídeo. Y debido a que esos mitos son distintos, las sociedades también son diferentes. Por todo esto, creo que, como digo, es bueno plantearse estas cuestiones.